Gracias y paz, hermanos. El Señor bendiga también a todos los amigos invitados en esta tarde de Día del Señor, donde disfrutamos al máximo de la compañía de nuestros hermanos en la iglesia local. Y en esta ocasión nosotros como iglesia local cada 15 días estamos transmitiendo nuestra predicación expositiva a través de estos medios. Hoy continuamos con nuestra serie de la epístola a los Gálatas. Y viene siendo la predicación número 26 de nuestra serie. Ya llevamos más de 2 años estudiando versículo a versículo esta impresionante epístola del apóstol Pablo. Dentro de esta serie hemos empezado una miniserie sobre las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Hoy vamos a mirar la cuarta predicación sobre las obras de la carne y vamos a titularla Los pecados sociales. Los pecados sociales. Vamos a ir a Gálatas 5, versículo 20. Bueno, un saludo a todos aquellos que muy puntualmente ya están allí con nosotros. Asimismo, un saludo les envía la membresía de nuestra iglesia local a todos nuestros amigos y los hermanos que nos acompañan de distintos puntos. Un saludo especialmente a la señora Cristina, que ha recibido a su nieto esperado esta semana de la familia Davidson. Gloria al Señor por la vida de nuestros hermanos. Mis hermanas, los hermanos de la familia Rosas, Yaruro, tenemos la hermana Belarmina, Juliana. Dios les bendiga a todos ustedes. Bueno, vamos a leer el pasaje y oramos. Dice: manifiestas son las obras de la carne que son. Vamos al versículo 20. Dice: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios y cosas semejantes a estas. Estoy saltándome algunos detalles adrede, hermanos y amigos. Dice: de las cuales les advierto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Me salté algunas adrede porque quiero resaltar hoy solamente estas. Contiendas, disensiones, envidias y homicidios. Bueno, oremos. Padre, nos acercamos ante ti en el nombre de Jesús, expectantes, Señor, por ser nutridos por tu palabra. Ella es la única que nos puede dar nuevo aliento, nueva fuerza, Señor. Estamos agradecidos por tantas bondades y misericordias para cada uno de nosotros, nuestros hogares, nuestras familias e iglesias. Te ruego que derrames bendición y vida eterna hoy, especialmente a aquellos amigos que sean invitados para que tu palabra sea convenciendo y persuadiendo sus corazones para bien, oh Dios. Eres tú el único que lo puedes hacer. Te rogamos que la mirada esté colocada en el mensaje, no en el mensajero, y que seas tú redarguyendo a todos aquellos que hemos pecado por contenciosos, divisores, envidiosos y homicidas. Redarguye tú, Señor, de pecado, de justicia y de juicio por tu Espíritu Santo, y guíanos a Cristo, quien es toda la verdad. Te pedimos, Señor, también que tengas misericordia de aquellos que tú mismo colocaste en lugares de eminencia en nuestro país, en Colombia, para que tu evangelio llegue a ellos, a los directores de departamentos administrativos, a los magistrados de las altas cortes, a los jueces de tribunales, a los ministros y a todo el gabinete ejecutivo y judicial de nuestro país, para que te conozcan, Señor, y así este país sea administrado, oh Dios, en el temor de Dios y no bajo los intereses de los hombres. Y que toda gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos con la lista de las obras de la carne y en esta ocasión continuamos con la segunda parte de los pecados eclesiales. Estos que vamos a hablar hoy se van a ver dentro de la iglesia, claro que sí. Siguen siendo pecados eclesiales, solamente varía el título a efectos didácticos y también porque sirve para destacar que estos pecados no solamente se ven en la iglesia, obviamente se ven de parte de creyentes afuera de la iglesia. ¿Y por qué digo de esta manera? Porque es que
Cuando el Señor habla de estas obras de la carne, no está pensando en los incrédulos. Ellos son esclavos de estas cosas y las viven y las aman. Les está hablando el Señor aquí a creyentes, a cristianos que todavía están en estas cosas y que cristianos que son solamente de nombre, pero que están llevando una vida de práctica en todos estos pecados. Entonces estamos hablándole a cristianos, sean verdaderos o sean falsos. Y el apóstol está hablando en esos términos, ¿sí? Los pecados sociales lo titulamos así porque entonces se manifiestan en las relaciones interpersonales dentro y fuera de la iglesia. De todas formas, acuérdense que estos pecados están pensando en la iglesia, especialmente dentro de la iglesia. Bueno, ¿se acuerdan? Hemos estado comprobando bíblicamente que aparte de que esta carta fue escrita a varias iglesias locales con su propia membresía, entonces se evidencian en la vida como iglesia. Por eso dice manifiestas son las obras de la carne. Son manifiestas porque son cosas que se notan cuando nos relacionamos con otros. Entonces aquellos que no se relacionan con otros hermanos o que andan de iglesia en iglesia sin plantarse en una para ser ellos mismos afilados, diría el proverbista, pues no van a darse cuenta de estas cosas que tienen en su corazón. Bueno, hoy vamos a mirar los 4 pecados sociales que mencioné ahorita. Vamos a verlos en 2 puntos, vamos a juntarlos en 2 puntos. Vamos a ver contiendas y disensiones en el primer punto. Y en el segundo punto vamos a ver envidias y homicidios. Bueno, ese va a ser nuestro orden en esta tarde. Rogamos que su Espíritu Santo nos ayude a, en vez de pensar en otras personas, que nos miremos a nosotros mismos como en un espejo. Amén. Bueno, comencemos. Primer punto. Contiendas y disensiones. Comenzando nuestra enseñanza de hoy, comencemos con contienda. En la Biblia, la primera vez que aparece la palabra contienda es cuando nos hablaron de los altercados que estaban teniendo los pastores de Abraham y Lot. ¿Se acuerdan? En Génesis 13, versículo 7. Dice que tenían tanta riqueza, ovejas y ganado, que los siervos de los unos y los siervos del otro estaban teniendo conflictos, estaban teniendo contiendas. Esa es la primera vez que aparece la palabra contienda. ¿Y qué tuvo que suceder? Pues Abraham, como hombre de familia, tuvo que proponerle a Lot que se fuera, que se alejara de su lado. Tuvieron que separarse con tal de evitar que continuara habiendo contiendas. Vamos a ver que muchas veces la contienda se soluciona a través de separaciones. Obviamente esto no aplica en términos de un matrimonio. Estamos hablando de un caso como este, donde el tío se separa del sobrino por cuestiones más bien relacionadas con negocios, diríamos hoy día. Vemos otro caso en donde se usa la palabra contienda en Jueces 12:2. En ese pasaje Gedeón usa la misma palabra para referirse a un combate, a una guerra bélica que tenían los israelitas contra los amonitas. Entonces Gedeón ve que hay una contienda entre ambos países, contienda que era por territorio, ¿sí? En el Nuevo Testamento tenemos un caso muy parecido al de las contiendas de Abraham y Lot. Está en Hechos 15:2. Si se está tomando apuntes, anótelo, Hechos 15:2. Eso es un caso en el Nuevo Testamento que es muy llamativo. ¿Y por qué digo que se parece mucho al de Abraham y Lot? Porque resulta que el apóstol Pablo y Bernabé tuvieron una discrepancia muy fuerte por culpa o por causa de Marcos. Marcos el evangelista, sí, tal cual. Lo que pasa es que en Hechos 15 Marcos era muy joven y estaba participando con ellos en la obra misionera. Algunos piensan que Marcos tuvo un ataque de cobardía, una crisis de nervios, quizás por lo pesado de la obra, y decidió devolverse. Pues resulta que Bernabé quería insistirle a Marcos para que fuera con ellos, y Pablo dice, no vamos a llevar a ese muchacho porque nos dejó botados, diríamos aquí en Colombia, en medio de la obra,
y no nos conviene llevarnos a él. Y Bernabé insistía que sí, Pablo decía que no, y en última se formó una contienda entre los dos. Démonos cuenta de otro detalle. Pablo mismo es el que está hablando de contiendas, y vemos que Pablo mismo fue contencioso en algún momento. Eso nos deja ver que aún los santos apóstoles, los santos del Nuevo Testamento, eran personas como usted y como yo, que tenían sus luchas con pecados, hermanos y amigos. No eran hombres perfectos, ni siquiera el gran Pablo, porque el único perfecto es Cristo Jesús. Él es el único que tomó la semejanza de nosotros, pero sin pecado. Bueno, entonces vemos que así como Abraham y Lot tuvieron que separarse, Pablo y Bernabé tuvieron que separarse. Y desde ahí no trabajaron juntos más. ¿Ven? Entonces, la palabra contienda que está usando el apóstol Pablo aquí significa disputa, una disputa que se entabla con el propósito de sobresalir. Cuando alguien quiere pelear porque tiene la razón, cuando alguien tiene una ambición egoísta o un interés personal, la contienda hace eso. La contienda puede asociarse con peleas, con riñas, y no solamente puede incluir violencia. La contienda puede desembocar violencia, golpes, puñetazos, sino que también la contienda puede emitir palabras escandalosas, griterías, reproches, o también de otra forma podemos recordar aquellas personas que son regañonas, ¿sí? Todo lo solucionan con regaños, ¿sí? Son personas que insisten siempre regañando a otras. Eso también hace parte de las contiendas. Algo que es muy interesante es que Pablo, el término griego que utiliza es eritreie. Esa palabra griega tiene una relación, una asociación muy fuerte con Eris, la diosa griega de la discordia. Es muy interesante ese detalle. Pablo usa una palabra que en el paganismo, de donde venían los gálatas, saben que había la diosa de la discordia, y los que saben un poquito de mitología griega se acuerdan de la historia de la manzana, que cuál era la diosa más hermosa, o Atenea, o si no la joven esta que era de Troya, que cuál era la más hermosa, y bueno, se formó una discordia ahí entre los dioses y los humanos, y bueno, en fin. Entonces Pablo está usando esa diosa de la discordia como una indirecta a lo que ellos eran antes. ¿Cómo es posible que los cristianos estén comportándose similar a como lo haría Eris, la diosa pagana, o como los gente del mundo, peleoneros, siempre imponiendo su razón, siempre regañando a los demás? Bueno, la persona contenciosa tiende a humillar a los demás. Vamos a 1 Timoteo. 1 Timoteo 2:18. Bueno, 1 Timoteo 2:18. Disculpen. 1 Timoteo 2:8 dice el apóstol Pablo: quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Bueno, el contencioso humilla a los demás con tal de tomar la delantera. Siempre quiere resaltar que el otro no cumple, pero él sí. Siempre le encanta compararse y sentir que él es mejor y que lleva la delantera. Esta obra carnal, como vemos, se basa en una ambición egoísta, ¿sí? Por eso es que Pablo insiste en que los hombres son los que no deberían ser perpetradores, o sea, personas que siempre están desencadenando las contiendas. Se supone que los hombres
deben evitar la contienda, porque los hombres son los que son llamados al ministerio en la iglesia local. Entonces no está bien que un varón que esté en el ministerio del pastorado o en el ministerio del diaconado sea una persona contenciosa, peleonera o regañona. No está bien que una persona así esté sirviendo. Entonces dice, para que levanten oraciones santas, ¿sí? Pero dense cuenta, les está hablando, quiero que los hombres, o sea, cualquiera puede decir, bueno, el pastor no es el contencioso y el diácono tampoco. Pero aquí está hablando de los hombres en general. Si usted es miembro de una iglesia, a usted también se le exige como varón ser una persona no contenciosa. Entonces, de esa manera podemos levantar oraciones santas. De esa manera podemos brindar un servicio íntegro. Bueno, bastante interesante. Si usted se acuerda, en Tito, algo que nosotros en la iglesia local ya hemos notado en otras ocasiones, en Tito 2:3, por ejemplo, y entre otros pasajes, se deja ver que la Biblia casi siempre relaciona a las mujeres con la calumnia, con los pecados de la lengua. Pero aquí en Timoteo muestra que los hombres se les relaciona con los pecados de la ira y de la contienda. No quiere decir que las mujeres no sean contenciosas o de ira, porque de hecho hay una palabra por allá en Proverbios que dice que la mujer contenciosa es incontenible, que parece aceite, no puede retenerse con las manos, no puede someterse. Lo que sí quiere decir aquí el Señor es que el hombre tiende a tener más esta lucha con esta obra de la carne. Bueno, el apóstol Pablo también hace referencia a actitudes rebeldes, actitudes que no se sujetan. Siempre quieren tener la razón aún por encima de sus autoridades, ¿sí? Son personas que siempre están contradiciendo, que tienen una actitud de contradicción en contra de la iglesia local. Bueno, buscan la razón. Podemos imaginarnos individuos que quieren imponer su razón por encima aún del pastor de la iglesia, o quieren ganar el apoyo de hermanos de la iglesia. Entonces podemos escuchar casos de congregaciones donde hay personas que crean grupos aparte en la iglesia para escribir todos sus sinsabores, todas sus quejas, con tal de ganarse adeptos a su opinión. ¿Qué es eso? Una persona contenciosa. Y notemos algo. Se diferencia de lo que sigue, o están pegaditas. ¿Qué sigue? Volvamos a nuestra cita de Gálatas. Contiendas y disensiones. Las disensiones y las contiendas también son hermanas gemelas. Miren que a propósito, lo que hemos visto hasta ahora, todo está junto. Siempre que vemos grupitos de dos, vemos que son hermanos gemelos, siameses, estas obras de la carne. Pues las disensiones son hermanas de las contiendas. Disensión es sinónimo de división, personas divisionistas o divisoras. La palabra disensión me llamó mucho la atención saber que la palabra disensión se parece mucho, hasta en el sonido, con la palabra apostasía. No quiere decir que el divisor necesariamente sea apóstata, pero el que crea las disensiones tiende a crear cismas, a crear facciones, ¿sí? Eso lo puede hacer en asuntos domésticos, o sea, hay personas divisoras hasta en las familias. Hay personas divisoras en asuntos civiles. Hay personas divisoras en la iglesia. Entonces la palabra que se usa para disensión aplica para esas personas que se aprovechan de la contienda para tomar partidismos, para ganar sobre opiniones, sobre personalidades, ¿sí? Y separar personas que antes estaban unidas. Bueno, la disensión manifiesta el orgullo personal. Y esta obra de la carne es tan dañina, es una obra de la carne de origen satánico, porque trata de ocasionar la desunión entre los hermanos de la iglesia local. Tratan de agrandar los desacuerdos con tal de separar facciones de la iglesia. Facciones de la iglesia. Y como sabemos, Dios quiere la unidad,
Dios manda la paz y la unidad y la armonía en la iglesia. Y una persona que es contenciosa es un siervo de Satanás, aun cuando diga ser creyente o no se esté dando cuenta de lo que está haciendo. Por eso es que la palabra de Dios dice en Romanos 16:7 así. En Romanos 16:17 dice: les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan disensiones y escándalos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido, y apártense de ellos. Bueno, entonces démonos cuenta. El divisor es alguien del cual lo mejor es apartarse. Son personas persuasivas, se ganan el favor de los otros para llevárselos. Bueno, dice también por allá en el verso 18, los tales, los divisores, no sirven al Señor Jesucristo nuestro, sino a sus propios estómagos. Con suaves palabras y halagos engañan los corazones de los simples. Bien, bastante claro, ¿cierto? Hay otro pasaje también que es muy fuerte, dice en Judas 19, así. Hablando de los falsos maestros, estos son los que causan divisiones, sensuales, no tienen al Espíritu Santo. Impresionante. Nosotros muchas veces, en medio de nuestra carnalidad remanente, pecados que todavía tenemos comportamientos y actitudes divisoras. Cuando queremos aprovecharnos de alguna contienda o algún altercado para llevarnos a las personas a nuestro favor y así pronunciar más la división. Eso es algo súper común, no solamente es algo que destruye iglesias, es algo bastante común. Bueno, ahora tengo que aclarar lo siguiente. El divisionista afirma que ama la sana doctrina. Afirma que ama la sana doctrina, pero apela siempre a su forma propia de entenderla. Él quiere que las cosas se hagan a su manera, a su forma. Entonces, cuando no es escuchado la forma correcta como a él le parece que es, empieza a generar discordias y a llevarse consigo facciones de la iglesia. Bueno, entonces démonos cuenta, aunque dicen amar la sana doctrina, rompen el mandamiento de Cristo de mantener la paz en la iglesia local. Vamos a Efesios 4:3. Efesios 4:3. Ahí despuesito de Gálatas. Dice que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El divisor se olvida de eso. Ahora, la aclaración que quería hacer es la siguiente. No podemos confundir la obra carnal de disensión con la división que provoca Cristo. Con la división que provoca Cristo. ¿Cristo provoca división? Sí, por medio de su verdad. Vamos a Mateo 10:35. Una cosa son los intereses personales, la comodidad de las familias, las ambiciones egoístas, los desacuerdos, lo que a mí no me parece y todas esas cosas carnales y diabólicas. No es lo mismo que esto que vamos a mirar, Mateo 10:35. Cuando Cristo dice, no piensen que he venido a traer paz. Dice en el 35, he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Por qué? Por la causa del evangelio. Eso no es división carnal, eso no es disensión carnal. Ahora hay otro pasaje que nos ayuda más. Lucas 12:51. Dice, ¿piensan que he venido a dar paz a la tierra?
No, les digo, sino división. Porque de aquí en adelante 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2, 2 contra 3. ¿Por qué? Por la causa de Cristo, la causa del Evangelio. Bueno, entonces vamos a ver que el mensaje de Cristo ha ocasionado divisiones en muchas ocasiones. Bueno, no es el mensaje que a mí me parece que así no debería ser, no, ese es el mensaje egoísta de un divisor. Es el del Evangelio de Jesucristo que está en las Escrituras. Vemos varios ejemplos, anote estas citas. Juan 7:43, Juan 9:16, Juan 10:19, Hechos 23:7. En todos esos versículos vemos cuántas veces Dios Cristo provocó divisiones. Dice que se separaban los judíos que creían de los que no creían. Vemos que Pablo, cuando habla del Evangelio, separa a los fariseos de los saduceos. Bueno, entonces, ya vimos contiendas y disensiones. Bien, vamos al segundo punto, envidias y homicidios. Uno de los pecados más odiosos que a la gente no le gusta que le digan es envidioso. A la gente no le gusta que le digan mentirosa, que no le digan envidiosa, ¿cierto? A la gente le gusta decir, bueno, todos somos pecadores, se sienten muy cómodos con decirse pecadores, pero que les digan envidiosos o mentirosos, ahí sí se ofenden. Pero no se dan cuenta que todas estas cosas están colocadas al mismo nivel, todas son igual de desagradables. Y miren cómo están la envidia y el homicidio al lado del que es contencioso y del que es divisor. Estas cosas son hermanas del homicida, del asesino, son hermanos del envidioso. Bueno, estas dos obras de la carne son una pareja inseparable también. Es más, acordémonos, la envidia y el homicidio han sido hermanas gemelas por siglos. ¿Cuál fue el primer homicidio en la Biblia? Cuando Caín mató a Abel, Génesis 4, 5 al 8. ¿Cuál fue el motivo por el cual Caín mató a Abel? Por envidia. Dios se agradó de la ofrenda de Abel y Caín se ensañó contra su hermano. Bueno, otro ejemplo, Mateo 27, 18. Dice la palabra que Poncio Pilato sabía que los fariseos habían entregado a Cristo por envidia. Claro, Cristo había ganado miles y miles de seguidores y estos fulanos estaban siendo dejados de lado por su legalismo y sectarismo. Entonces démonos cuenta, la primera lleva a la otra. La envidia va a llevar al homicidio muchas veces. Y eso lo hemos visto, los fariseos terminaron matando al Señor Jesús. Caín mató a Abel. Bueno, vamos con envidia. Con la palabra envidia, Pablo está haciendo referencia a un sentimiento de desagrado y de dolor por lo que otro tiene o por lo que otro es. Hay personas que dicen, bueno, yo nunca he deseado lo que tiene otro, yo no deseo ser como nadie más. Revisemos más a fondo, hermanos y amigos, porque de cierta manera todos los seres humanos tenemos una semilla del pecado en nuestro corazón, y la semilla del pecado incluye todas las obras de la carne que existen, algunos en mayor medida que en otros. No solamente es el desagrado y el dolor por lo que otro tiene o por lo que otro es, sino, miren esto, ¿cuál es la diferencia entre los celos y la envidia? La principal diferencia es esta: los celos consumen desde adentro. Los celos es por el éxito, el logro del otro, y están en la mente, están carcomiendo el deseo de la persona. En cambio, el envidioso desea precisamente lo que está viendo en otro. Él quiere eso, no quiere algo parecido, él quiere lo que le ve tener
al prójimo y él lo quiere para él. Esa es la característica de la envidia. Bueno, ahora, evidentemente, el envidioso tiene un alto concepto de sí mismo. Y aquí vemos la raíz del problema. Tiene un grave problema de orgullo. El envidioso piensa, cree que él es el que merece. Él es el que merece lo que otro tiene. El envidioso dice, ¿por qué esa persona que tiene menos tiempo tiene esto que yo he tenido más tiempo no lo he logrado? El envidioso se compara y dice, ¿cómo es que esta persona que recién llegó me quita esto que yo tengo tanta experiencia, yo tengo esto otro? Eso es el envidioso. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuántas veces no hemos dejado fluir del corazón y del pensamiento esa idea? No solamente la envidia es desear lo que otro tiene, ¿se dan cuenta, hermanos y amigos? Entonces el envidioso tiene un concepto muy alto de sí mismo. Quiere lo que otro tiene, porque él dice, es que el otro no lo merece, en cambio yo sí. Bueno, recordemos ejemplos bíblicos de envidia, aparte de los que hemos mencionado ya. Génesis 26:14. Génesis 26:14, vemos los filisteos en Gerar cuando sintieron envidia al ver que Isaac prosperaba en su propia tierra. Entonces los filisteos decían, ¿cómo es que este hombre es un peregrino, llega a nuestra tierra y de nuestra tierra él está generando riquezas que nosotros no hemos tenido en mucho tiempo, nunca hemos tenido? ¿Se acuerdan? Los filisteos fueron hasta donde Isaac para decirle, vete de nosotros, te has vuelto más poderoso que nosotros, por envidia. Entonces le cerraron unos pozos, le robaron unos pozos y Isaac tuvo que irse más hacia el nororiente. Tenemos otro caso también en Génesis. Génesis es el libro de los principios, el principio del mundo, la creación de todo y el principio del pecado. En Génesis 30, versículo 1, tenemos el caso de Raquel, cuando vio que su hermana tenía más hijos que ella. Lea tuvo 1, 2, 3, 4. Las mujeres piadosas que quieren tener hijos, que querían darle hijos a su esposo, como las mujeres piadosas, las santas de la Biblia. Bueno, pues Lea le estaba dando hijos a Jacob y Raquel tenía esterilidad. Entonces dice la palabra que Raquel sintió envidia de Lea y lo que hizo fue tomar a su criada y entregársela a Jacob. Bueno, entonces vemos que este problema de la envidia es algo milenario. Algo milenario. Bueno, ahora, en el Nuevo Testamento hay casos de envidia, sí, además del de los fariseos tenemos otros. Vamos a este que es muy curioso, Filipenses 1:15. Filipenses 1:15. Ahí despuesito, después de Efesios, antes de Colosenses. Filipenses 1:15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. ¿Por envidia y contienda hay pastores, hay predicadores? Pues sí. Dice, pero otros también predican a Cristo de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, los que lo hacen por amor, ¿sí? Lo hacen por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. En el Nuevo Testamento hay un caso muy llamativo que es este, en donde vemos que algunos predicadores los movía la envidia para predicar. Eso es muy extraño. ¿Cómo es el pecado utilizado incluso para la gloria de Dios en casos como este? Y no digo que para la gloria de Dios en el sentido de que la envidia glorifica a Dios, sino que lo que dice Pablo acá más adelante, en el 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado. Entonces, si hay gente que está predicando con malas intenciones, Pablo está diciendo, pues bueno, a mí la verdad no me importa porque sé que Cristo está siendo predicado de todas maneras. ¿Sí? No es una actitud conformista, está diciendo esas personas están haciéndolo mal, ellos mismos van a ser heraldos y se van a perder, pero por medio de ellos quizás Dios esté salvando personas porque el nombre de Cristo está siendo anunciado. Bueno,
¿Por qué dice que había envidia en estos individuos? Porque al parecer estaban aprovechando que como Pablo estaba en la cárcel, estaba en prisión, entonces ellos decían, ahora sí vamos a competir con Pablo, vamos a tener más miembros que Pablo, ahora sí vamos a ganar más almas que Pablo para ser mejores que Pablo. Entonces ellos estaban predicando, era por envidia. Bueno, ahora hay otro ejemplo de envidia que veo necesario citarlo porque es súper ilustrativo. Vamos a Mateo 20. Mateo 20. Del 1 al 15 hay una parábola. Se llama la parábola de los obreros de la viña. ¿Se acuerdan? Les voy a resumir. Un amo contrató a unos jornaleros, los que trabajaban a diario, por diario. Los contrató, pongámosle, a las 7 de la mañana. Ellos empezaron a trabajar a las 7 de la mañana. Luego por ahí pensemos a las 10 de la mañana contrató a otros. Luego por ahí pensemos a la 1 de la tarde contrató a otros. Y luego contrató a otros por ahí a las 4 de la tarde. Y a las 6 les pagó a todos. Pues resulta que cuando llegó el momento de pagarle a todos les pagó igual. Pues los que llegaron a las 7 de la mañana dijeron, bueno, pero eso es injusto, ¿cómo así? Nosotros hemos trabajado más que estos que acabaron de llegar. Entonces el amo dice, ustedes tienen envidia, yo quiero hacer con lo mío lo que yo quiera. ¿Tienen envidia que yo quiera pagarles lo mismo? ¿No fue eso lo que acordamos, esta cantidad del pago? Leámoslo, Mateo 20, vamos al versículo 13. Dice, él respondiendo dijo a uno de ellos, de los quejumbrosos, envidiosos, dijo, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero, el que llegó de último, lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? Bastante ilustrativo, ¿cierto? Entonces algunas personas dicen, ¿cómo es posible que yo, habiendo llegado primero, no esté siendo tan recompensado o más recompensado que el que recién llegó? Eso lo vemos en todo, hasta en las iglesias locales. Porque aquí en las cosas de Dios no es el que tenga más años, no es el que tenga más diplomas, es el que el Señor en su gracia llama. En cambio el envidioso siempre quiere compararse con otros para ganar su propio interés. Finalmente hablemos de los homicidios. Bueno, como les decía al comienzo, están sumamente relacionadas las unas con las otras. Bastante, diría yo. Ahora, nosotros en la iglesia local ya estudiamos los 10 mandamientos. Le invito muy cordialmente a que vea nuestra serie sobre los 10 mandamientos. Ahí estudiamos el mandamiento no matarás. Vimos la regla y las excepciones. Bueno, entonces el apóstol no está hablando aquí del homicidio legítimo, ¿sí? Lo cual le puede sonar extraño, pero pues le invito a ver este estudio bíblico para que entienda a qué me refiero. Entonces él no solamente está haciendo referencia al asesinato injusto, a una persona que es asesinada por alguna venganza o porque querían robarlo o en un accidente de tránsito. Aquí Pablo no solamente está hablando de asesinar a otra persona. Mateo 5, 21 al 22. Anota esa cita bíblica. Mateo 5, 21 al 22. Pablo no desconoce ese versículo que les acabo de dar. Allá el Señor Jesús extendió el significado de no matarás a la cólera que se siente contra un hermano. Cuando esas personas que sienten rabia contra alguien, contra un creyente, contra un miembro de la iglesia, empiezan a fastidiarse, no lo pueden ni ver, mejor ni lo miran, agachan la mirada, le niegan el saludo, por ejemplo, por ira, por odio. También dice lo insulta o lo condena. Estas cosas, Cristo dice en Mateo 5, 21 al 22, que es digno del infierno. Cristo trata al que odia a su hermano, al que insulta a su hermano, al que condena a su hermano como un asesino. Entonces dense en cuenta las obras de la carne. Cuando dice homicidios no está diciendo los asesinos,
Está hablando de los homicidas que guardan rencor, los homicidas que no perdonan, los homicidas que guardamos rabia contra un hermano o que lo insultamos, lo condenamos. ¿No hemos hecho eso con muchos hermanos? Entonces, ¿será alguien exento de ser homicida? Vamos a 1 Juan 4:20. Hay personas que les encanta justificarse a sí mismas y sentirse mejor que otras. Pues la palabra lo encerró todo bajo pecado para que corramos a la cruz de Cristo. 1 Juan 4:20 dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Bueno, es mentiroso. Recordará también otros pasajes, cuando por ejemplo dice que Caín mató a su hermano porque había guardado odio en su corazón, porque Caín es homicida, igual que su padre el diablo. 1 Juan 3, versículo 14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Y saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Bueno, entonces el apóstol Juan declara que el odio es equiparable a matar al hermano. Bien, entonces con estas 4 obras que hemos mencionado hoy concluimos las obras interpersonales. Obras carnales interpersonales. Todas estas tratan de las relaciones con otros, tanto las que vimos la semana pasada, que fueron enemistades, pleitos, celos e iras, y las de hoy, que son amigas, hermanas de las de la semana pasada. Las de hoy fueron contiendas, disensiones, envidias y homicidios. Estas 8 y la 9, contando herejía también, son pecados interpersonales. Bueno, y no en vano se coloca el homicidio al lado de la envidia. Note estos versículos. Proverbios 27:4, allá dice que el envidioso puede ser cruel. Y Santiago 4:2 dice que el envidioso arde y quiere matar al hermano. Bueno, entonces démonos cuenta, los Gálatas habían dado cabida a estas prácticas debido a su falta de comprensión del Evangelio de la gracia. ¿Sí? En otra de sus epístolas, en 1 Corintios 3:3, en 1 Corintios 3:3, el mismo apóstol Pablo declara que estas obras de la carne de las que hablamos hoy son parte o son prueba de la inmadurez de muchos creyentes. Hay creyentes en nuestras iglesias que son homicidas, que son envidiosos, contenciosos y divisores. ¿Eso qué es? Carnalidad, inmadurez espiritual. Es más, se puede llegar a cuestionar la salvación de personas que insisten siempre teniendo actitudes así. Son divisores donde sea que llegan, son contenciosos donde sea que llegan, son personas homicidas en su familia, en la iglesia, en todos lados. ¿Sí? O envidiosos también. Entonces, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces démonos cuenta, son problemas reales, muchas veces son frecuentes. Entonces es deber de las iglesias locales tratar estos problemas con valentía. Usemos los medios de gracia, la disciplina eclesiástica, el pastorado de la iglesia debe tratar estas cuestiones, ¿sí? Con tal de no permitir que estas cosas persistan y empañen la sana doctrina de la palabra de Dios que predicamos. Como dice 2 Corintios 12:20, puede anotarlo y lo lee después con su familia. Le invito a que lleve en su hogar un devocional familiar con los versículos que les he podido compartir. Léanlo juntos y mediten en la palabra, especialmente la iglesia local en Girón. Yo confío que hacen eso con cada predica el domingo. Bueno, entonces démonos cuenta, hermanos, y para terminar digo lo siguiente: todos los contenciosos, todos los divisores, todos los envidiosos y todos los homicidas pueden acercarse al trono de la gracia para hallar oportuno socorro por la fe de Jesús.
pueden venir en arrepentimiento, podemos venir en arrepentimiento para ser perdonados por esa sangre preciosa que nos puede limpiar, que nos puede transformar nuestros corazones. Cristo Jesús fue el que trajo reconciliación entre los hermanos. Ya entre nosotros no hay contiendas. Cristo disipa la contención. Cristo es el que trajo consigo la unidad para la iglesia. ¿Se acuerdan? Que unió gentiles con judíos y ahora somos un solo cuerpo, el Israel de Dios. Pues Cristo destruyó las divisiones. El que es divisor no le sirve a Cristo. Las divisiones están pegadas en la cruz del Calvario. Cristo es el que nos regala la tranquilidad, la esperanza en Él, sin necesidad de ser envidiosos de lo bueno que Él ha sido con otras personas. Porque el otro es indigno, pero yo también soy indigno. Es más, el otro es más digno que yo, porque debemos aprender a considerar a los otros como superiores a nosotros mismos. Y eso solamente lo puede hacer la obra de Cristo por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones. Cristo es el que trajo perdón a los corazones de sus hijos, perdón que puede ser dado a todos sus hermanos, perdón para que sus hijos no sean homicidas, perdón para que los hijos de Dios amen a los otros hijos de Dios. Amén. Oremos. Padre, en esta tarde, tu palabra como un espejo nos ha dejado ver todas las cosas que salen y están en mucha, poca, mediana, tú sabes la medida en la que están. Hemos luchado, Señor, y tenemos en nuestro interior problemas y debilidades con estas obras carnales. En nuestro corazón, oh Dios Santo, ha habido lugar para la contienda y la disensión cuando estamos dispuestos a pelear por nuestro interés o por nuestras razones, por nuestras opiniones y permitimos el dar facciones a la iglesia, hacer facciones, crear grupos, regañar a los hermanos, siempre estar al tanto para tener de qué criticarlos. Te pedimos perdón, Señor, ayúdanos en vez de ser así, a ser pacificadores, reconciliadores, oh Dios Santo. También, oh Dios, en nuestro corazón ha habido envidias y homicidios, porque muchas veces, Señor, queremos justificarnos con nuestras propias obras, con nuestra propia justicia, nos creemos todavía mejores que otros hermanos. Muchas veces sentimos que nosotros deberíamos estar ascendiendo y nos preguntamos por qué otro hermano asciende antes que nosotros. Perdónanos, Señor, por ese corazón envidioso en nosotros. Ayúdanos a gozarnos cuando un hermano, aunque sea recién llegado, aunque sea más nuevo que nosotros, que podamos sentir alegría al ver el hermano siendo utilizado por ti, Señor, usado por tu gracia, levantado por tu poder, ayudado por tu bondad, Señor. Ayúdanos a gozarnos sinceramente en el éxito de los demás. Ayúdanos a no ser homicidas, Señor, a ser perdonadores. Guarda nuestra boca de insultar a los hermanos, de pensar mal contra ellos, de desear tanto lo que tienen como pensar desaparecerlos, oh Dios. Perdónanos, porque eso también ha salido de nuestro corazón y mentes corruptas. Pero con la sangre de tu Hijo precioso, oh Dios, perdónanos, cámbianos para ser perdonadores, dados a la unidad, que perseveran en la tolerancia al hermano, que aman porque fuimos amados nosotros primeros. Gracias, Señor, por tu gracia y tu evangelio, que sean una realidad en nuestro día a día y en nuestra iglesia local. Si en algún momento fallamos en alguna de estas cosas, redargúyenos, por favor, Señor. Úsanos a los que pusiste como oficiales de la iglesia para no dar cabida ni dar permiso, sino tratar esas cosas a tiempo con la ayuda de tu Espíritu Santo. Guarda nuestros hogares, Señor. Guarda nuestros hogares, Señor, en unidad, en la gracia de tu evangelio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos y amigos, toda gloria sea para el Señor nuestro Dios, quien nos permitió compartir en esta tarde este tema tan práctico que hace parte de las vidas de una iglesia. En una iglesia está todo esto. Entonces, si usted es miembro o va a ser miembro de una iglesia, piense que son pecadores igual que usted, ¿sí?
que usted mismo es peor que ellos. Siempre tengamos en cuenta esa mentalidad que hubo en Pablo cuando dijo, de los pecadores de los cuales yo soy el primero. Bueno, de esa manera aprenderemos a tolerar, a ser pacientes con los hermanos. De todas formas, sepan que las iglesias locales tienen sus propias metodologías bíblicas para tratar estas cosas a través de la disciplina eclesiástica. Está el retiro y la excomunión, cuando una persona realmente no cambia en estos comportamientos, y eso no significa que entonces hayamos perdido la gracia o hayamos perdido la paciencia, porque llegan momentos en donde hay límites y la iglesia debe actuar con quien sea. Bueno, entonces que el Señor nos ayude, y les invito muy cordialmente a que nos acompañen el próximo miércoles, si Dios quiere y vivimos, a nuestro devocional congregacional. Recuerde que si tiene motivos de oración puede escribirlos aquí en los comentarios o por mensaje privado en la iglesia o en nuestro WhatsApp, que se encuentra disponible allá en la página de la Iglesia Bautista Reformada de Girón. Puede suscribirse a nuestro canal, donde están nuestras predicaciones subidas en orden. Y asimismo el próximo domingo también, si Dios quiere y vivimos, vamos a continuar con nuestra serie temática sobre los apóstoles. Vamos a ver al apóstol Tomás. Vamos a retomar esta serie temática que habíamos pausado para seguir con estas obras de la carne. Bueno, entonces, no siendo más, mis hermanos y amigos, gracia y paz, que el Señor les bendiga y les guarde, iglesia hermosa de Girón, y también los invitados de esta tarde.